Bienvenidos a Pesadillas Carmesí. Hoy les llevaremos a un rincón del mundo donde el horror se materializa en cada sombra y el sufrimiento de las almas atrapadas se siente en el aire. Prepárense para adentrarse en la historia más aterradora que jamás hayan escuchado, el cementerio de las almas perdidas, el infierno oculto. En el remoto y sombrío pueblo de Santa Ana, en el estado de Hidalgo, se encuentra un antiguo cementerio que ha sido el escenario de fenómenos tan oscuros que desafían la lógica y la razón. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y el mal nunca se ha ido. En este episodio, exploraremos los eventos inquietantes y perturbadores que han aterrorizado a quienes se han atrevido a desafiar este lugar maldito. Acompáñennos en este viaje al abismo, donde descubriremos secretos enterrados y enfrentaremos horrores inimaginables. ¿Están listos para conocer la verdad detrás de las leyendas que rodean al cementerio de las almas perdidas? Prepárense para un relato de terror que desafiará sus mentes y dejará una marca indeleble en sus corazones. Que comience la pesadilla. En el remoto y sombrío pueblo de Santa Ana, en el estado de Hidalgo, se encuentra un lugar envuelto en misterio y terror, el cementerio de las almas perdidas. Este antiguo camposanto, desmoronado y olvidado por el tiempo, ha sido el escenario de sucesos tan oscuros que ha dejado una marca indeleble en la psique de quienes se han aventurado en sus profundidades. El cementerio está oculto tras un manto de niebla perpetuo, y las leyendas que lo rodean cuentan de una existencia más allá de la comprensión humana, donde el tiempo y el espacio parecen desmoronarse. A principios de los años 80, el cementerio de las almas perdidas estaba en un estado lamentable. Las lápidas estaban torcidas y cubiertas de musgo, y muchas se habían hundido en la tierra, como si el mismo suelo intentara tragárselas. Un grupo de trabajadores, liderado por Luis Hernández, fue contratado para restaurar el lugar, pero pronto comenzaron a experimentar fenómenos inquietantes que desafiaban toda lógica. Una noche, mientras trabajaban en una cripta particularmente antigua, comenzaron a escuchar ecos lejanos de lamentos y gritos. Las luces de sus linternas parpadeaban sin razón, y una sensación de opresión llenaba el aire. Luis, un hombre conocido por su escepticismo y racionalidad, empezó a sentirse incómodo. Los susurros en el viento se volvían cada vez más fuertes, y la atmósfera se cargaba de una presencia invisible que parecía observarlos. La desaparición de Eduardo, uno de los compañeros de Luis, fue el primer signo de que algo horrible estaba ocurriendo. Eduardo había estado trabajando cerca de una cripta cuando desapareció sin dejar rastro. A pesar de las intensas búsquedas realizadas por las autoridades, no se encontró ni una sola pista sobre su paradero. Los compañeros de Luis estaban aterrorizados y comenzaron a abandonar el proyecto, dejando a Luis solo con la tarea de continuar. Luis decidió regresar al cementerio solo para intentar resolver el misterio. Lo que encontró en el lugar esa noche superó sus peores pesadillas. Al abrir una antigua cripta, descubrió símbolos rituales tallados en las paredes y una figura tallada en madera que parecía observarlo con una mirada vacía y maligna. La figura tenía un rostro grotesco, con ojos profundamente hundidos y una boca que parecía distorsionada en una mueca perversa. Luis llevó la figura y el libro encontrado a su casa para estudiarlos con más detalle. El libro estaba lleno de fórmulas y encantamientos en un idioma antiguo y desconocido. Las palabras parecían cobrar vida propia mientras las leía, y una sensación de desesperación lo envolvía. La figura de madera, ahora en su sala de estar, parecía cambiar de posición sola, como si tuviera una voluntad propia. Luis comenzó a experimentar fenómenos paranormales, las luces parpadeaban, el frío era intenso y los susurros se volvían más pronunciados. Las pesadillas de Luis se intensificaron, con visiones de figuras distorsionadas que se movían en la oscuridad. En una de las pesadillas, Luis se vio a sí mismo atrapado en el cementerio, rodeado por figuras espectrales que se acercaban lentamente, sus rostros desfigurados en expresiones de sufrimiento eterno. Cuando despertaba, el terror seguía presente,
y Luis sentía que algo lo estaba acechando. Una noche, Luis decidió regresar al cementerio con la esperanza de devolver los objetos y poner fin a los fenómenos. Armado con una linterna, un grabador de audio y una cámara, se adentró en el cementerio de las almas perdidas. La atmósfera estaba cargada de un frío helado que parecía penetrar en los huesos, y la niebla se volvió tan densa que apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. A medida que avanzaba, los sonidos de gritos y lamentos se hicieron más intensos. La linterna comenzó a parpadear y luego se apagó por completo, dejándolo en la oscuridad total. El grabador de audio capturó sonidos distorsionados y murmullos que se volvían más claros y aterradores. Luis sintió una presión en el pecho, como si algo invisible intentara aplastarlo. De repente, una grieta comenzó a formarse en el suelo cerca de una de las criptas. De la grieta emergió una sombra negra y vaporosa que parecía devorar la luz y el calor. La sombra se movía con una rapidez sobrenatural, y Luis sintió que el aire se volvía irrespirable. La grieta se ensanchó, y Luis vio como una serie de figuras espectrales comenzaron a emerger, arrastrándose desde las profundidades del suelo. Luis intentó escapar, pero la niebla se arremolinó alrededor de él, formando una barrera impenetrable. Las figuras espectrales se acercaban lentamente, sus rostros desfigurados en una expresión de desesperación y dolor. Luis vio a Javier, uno de sus amigos, tirado en el suelo, gritando y golpeándose la cabeza como si estuviera siendo atormentado por una fuerza invisible. La sombra se abalanzó sobre Javier, envolviéndolo en una oscuridad densa y opresiva. Los gritos de Javier se volvieron más intensos, resonando por todo el cementerio, mientras la niebla se volvía roja, como si estuviera teñida con la sangre de las almas atrapadas. Luis, paralizado por el terror, vio cómo la sombra arrastraba a Javier hacia la grieta, mientras las figuras espectrales se movían hacia él con una velocidad escalofriante. Luis logró finalmente escapar del cementerio, pero el horror que había presenciado lo había dejado marcado para siempre. Javier fue llevado de inmediato al hospital, donde los médicos informaron que estaba en un estado de locura temporal. Luis y los demás amigos también mostraron signos de trauma extremo y comenzaron a experimentar pesadillas aterradoras y visiones de las figuras sombrías. Una investigación posterior reveló que el cementerio había sido el escenario de rituales oscuros realizados por una secta secreta en los años 60. Estos rituales estaban destinados a abrir un portal al inframundo, y el líder de la secta había sido capturado y ejecutado. Sin embargo, el portal nunca se cerró completamente, y el mal que habían invocado permaneció atrapado en el cementerio. Los símbolos y objetos rituales encontrados por Luis eran parte de un antiguo ritual destinado a invocar entidades malignas que habían quedado atrapadas en el lugar. El cementerio de las almas perdidas sigue siendo un lugar temido y evitado por los residentes de Santa Ana. Las historias sobre fenómenos paranormales en el lugar se han convertido en una advertencia para aquellos que buscan desafiar lo desconocido. Los pocos valientes que se han aventurado en el cementerio han reportado apariciones de figuras espectrales, voces distorsionadas que parecen provenir de las tumbas, y una sensación constante de ser observados. Los investigadores paranormales que han visitado el lugar han documentado fenómenos intensos y perturbadores, pero la mayoría de ellos ha tenido que abandonar debido a la intensidad de las experiencias. Las grabaciones y fotografías tomadas en el cementerio suelen estar distorsionadas o llenas de estática, y los testimonios de quienes han tenido la valentía de explorar el lugar son consistentemente inquietantes. El cementerio de las almas perdidas es un recordatorio escalofriante de que algunos lugares están cargados de horrores que van más allá de la comprensión humana. Las almas atrapadas y las entidades oscuras que acechan en la penumbra del cementerio son una advertencia para aquellos que buscan desafiar lo desconocido. La próxima vez que escuches una historia sobre este lugar,
Recuerda que el verdadero terror puede ser mucho más real y aterrador de lo que podrías imaginar. Si alguna vez te encuentras cerca del cementerio de las almas perdidas, no te acerques. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, y lo que acecha en la oscuridad puede ser mucho más temible de lo que uno pueda enfrentar. Las sombras que se mueven entre las tumbas y los gritos de las almas atrapadas son un recordatorio de que el horror más extremo puede estar escondido en los lugares más inesperados. La advertencia es clara: el cementerio de las almas perdidas no es un lugar para explorar por curiosidad o valentía. Lo que espera dentro puede ser mucho más aterrador de lo que cualquier mente humana pueda soportar, y los que se atreven a desafiar el abismo pueden descubrir que el verdadero terror no está en el cementerio, sino en lo que uno lleva consigo después de haber mirado en la oscuridad. Y así concluye nuestra aterradora travesía por el cementerio de las almas perdidas. ¿Se atreven a enfrentar lo desconocido, sabiendo que el mal puede acechar en los lugares más inesperados? Los horrores que hemos explorado hoy no son simplemente historias para asustar, son testimonios de una realidad más oscura y perturbadora que el mero conocimiento humano puede comprender. El cementerio de las almas perdidas sigue siendo un recordatorio escalofriante de que algunos lugares están cargados de horrores que desafían nuestra comprensión. Las sombras que se mueven entre las tumbas y los gritos de las almas atrapadas son un testimonio de que el verdadero terror puede estar escondido en lo que no podemos ver ni tocar. Si alguna vez sienten la tentación de explorar lo desconocido, recuerden esta advertencia: algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Lo que acecha en la oscuridad puede ser mucho más aterrador de lo que uno pueda enfrentar, y el verdadero horror podría ser lo que llevamos con nosotros cuando salimos de la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje al abismo. No olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para más relatos de terror que desafían los límites de la realidad. Hasta la próxima, y recuerden, el verdadero horror podría estar más cerca de lo que imaginan.